¿Qué tal, chicos, chicas, futuros residentes? ¿Cómo estáis? Bueno, la pregunta de hoy la puse a la preeclampsia, os lo comenté el otro día porque varios me preguntasteis por privado el tema de la preeclampsia en el posparto, bueno, y vi que alguna duda más quedaba y tal, pues nada, pongo otra pregunta sobre la preeclampsia y con esto ya repasamos un poquito todo y completamos. La pregunta de hoy decía, de ayer, bueno, uno de los problemas más frecuentes durante el embarazo es la aparición de preeclampsia, el enunciado este no lo cambié, y luego ponía en el contexto de esta patología qué es cierto, al contrario que el otro día que preguntaba qué es falso. La opción 1 dice, se inicia con la segunda oleada de placentación en la semana de 20 y se debe a una hipoxia o isquemia placentaria secundaria a una hipoperfusión trofoblástica. Opción compleja y difícil, lo sé. La opción 2 dice, se reduce el flujo vascular útero-placentario en un 20 o un 30% y esto produce una isquemia placentaria responsable de todas las manifestaciones clínicas de la preeclampsia. La opción 3 nos dice, la dieta debe ser normocalórica, normoproteica e hiposódica. Y la opción 4 nos dice, el tratamiento definitivo de la preeclampsia es la finalización de la gestación. Por ello, se tendrá que contemplar en todos aquellos casos con grave afectación materno-fetal o a partir de las 37 semanas en los casos de preeclampsia leve. Y la vía inicial de parto es la vaginal, y esto era muy importante que quede claro. Repasamos un poquito y con esto vamos viendo las opciones. Bueno, ¿por qué pasa la preeclampsia? Pues mirad, lo primero que hay que saber es que la etiología de la preeclampsia es desconocida, y esto es importante recordarlo. La etiología es desconocida. Hay muchas teorías hasta ahora. Lo que sí se sabe es que la preeclampsia es realmente un trastorno primario de la placenta, consecuencia de una alteración difusa de la función endotelial que provoca alteraciones circulatorias generalizadas. Esto es importante recordarlo. Es un trastorno primario de la placenta, importante, y se inicia con la segunda oleada de placentación que sucede en la semana 16. Algunos me habéis dicho, esto no es cierto lo de la 20 porque la preeclampsia es de la semana 20 en adelante. Una cosa es cuando empieza a dar síntomas. Para hablar de preeclampsia tenemos que tener hipertensión de la semana 20 en adelante. Pero ¿cuándo se inicia? En la semana 16. Y estamos hablando de que se inicia a nivel placentario. Y en este momento, en la segunda oleada de placentación, en la semana 16, se produce una hipoxia o una isquemia placentaria secundaria a una hipoperfusión trofoblástica, que se agrava conforme progresa el embarazo. Por eso da síntomas de la semana 20 en adelante o incluso más adelante, porque normalmente da síntomas de la semana 28 para allá. Por eso la opción 1 que estáis viendo aquí es falsa. ¿Y qué se encuentra en este caso? Dos lesiones fundamentales, que son la deficiente infiltración trofoblástica de las paredes de las arterias espirales, recordad que son las que llevan la sangre a la placenta, y una aterosis aguda con obstrucción total o parcial de la luz de dichas arterias por formación de agregados de plaquetas y de fibrina. Esto es importante. Existe acuerdo global en el que destaca el papel central de la placenta en el desarrollo de la preeclampsia. Y esto es lo principal que quiero que se os quede de esta opción, de la opción número 1. Y que las mujeres con hipertensión crónica y con enfermedades metabólicas, como por ejemplo la diabetes, son más susceptibles de tener preeclampsia. Y otro factor importante es la obesidad. La obesidad es un factor de riesgo bastante grande y además el que más se puede modificar. A consecuencia de la deficiente placentación, se reduce el flujo vasculouterino placentario en un 50 a 70%. Fijaros qué barbaridad. Y esto produce una isquemia placentaria responsable de las manifestaciones clínicas de la preeclampsia. Por tanto, como estáis viendo, la opción 2 también es falsa. La reducción es mayor de la que pongo en la opción número 2. Y acordaros, si no sabéis algo, pensar, esta pregunta que se ve que es textual, que está sacada de un libro, es muy teórica, pensar que lo más fácil para falsear una opción es falsear el dato. Y es lo que he hecho en las opciones 1 y 2. La opción 1 falseé el dato y puse 20 semanas cuando son 16. La opción 2 puse que se reducía un 30 o un 70 cuando en realidad se reduce un 50 a 70. Es una opción fácil para falsear una opción. Ponerlo siempre en la mente del examinador. Seguimos. ¿Qué proponemos ante una preeclampsia? Pues primero, reposo relativo. No absoluto, reposo relativo. Hay que restringir la actividad. La dieta va a ser normocalórica. Normalmente hay duda entre normoproteica o ligeramente hiperproteica. En esas dos opciones podría ser correcta. Podría ser ligeramente hiperproteica, pero por el propio embarazo, no por la preeclampsia en sí. Es decir, la preeclampsia en sí no necesita una dieta con más proteínas. Pasa que durante el embarazo se suele consumir un poquito más de proteínas. Y esto es lo que quiero que se os quede, es normosódica. Esto es muy importante. La dieta en la preeclampsia es normosódica. Ojo, esto no quiere decir libre de sal. Toma la sal que quieras. No. Es normosódica, con la cantidad normal de sal que habría que tomar. ¿Por qué? Por la causa de la preeclampsia. Por eso vemos que la opción 3 es la falsa. Comentaros también que el tratamiento farmacológico se puede hacer, por ejemplo, con alfametildopa, se puede hacer con la betalol, con hidralacina oral.
Y comentaros que está contraindicado, por ejemplo, el atenolol, los bloqueantes de los receptores de angiotensina y los diuréticos. Y en caso de preeclampsia grave, solemos usar sulfato de magnesio, sobre todo con el objetivo de prevenir las convulsiones. ¿Qué más cosillas y con esto ya terminamos? El tratamiento definitivo de la preeclampsia es finalizar la gestación. Claro, si esto lo está provocando la placenta, ¿cómo solucionamos esto? Quitando la placenta. ¿Y cómo quitamos la placenta? Terminando la gestación. Por eso, finalizar la gestación es el tratamiento definitivo de la preeclampsia. Una cosa es el tratamiento sintomático, la metildopa que os acabo de contar, y otra cosa es el tratamiento definitivo. Para ello, se tendrá que completar en todos los casos con grave afectación materno-fetal. Si el niño está mal a las 35 semanas, a las 34, a las 32 hay que sacarlo, o a las 37 semanas en caso de que haya una preeclampsia leve. Y la vía inicial de parto, esto es importante, algunos habéis dicho cesárea, no, esto se induce, la vía inicial de parto es la vaginal. Si no puede ser por vía vaginal, se busca ya la vía alternativa de la cesárea, pero inicialmente la vía es vaginal. Y ya para terminar, recordar que tras el parto es importante un control exhaustivo materno, sobre todo en las primeras semanas postparto por las posibles complicaciones, por ejemplo, que aparezca una eclampsia, que aparezca maurosis. También se puede presentar por primera vez en el posparto, como os dije en la pregunta anterior. Y estos pacientes tienen un riesgo aumentado de edema de pulmón, de ACVs, de tromboembolismos. Por tanto, es muy importante en el posparto hacer educación para la salud de síntomas prodrómicos que puedan indicar cualquiera de estas cosas que os cuento. En algunos casos la preeclampsia aparece normalmente puede aparecer en las 6 semanas después del posparto, pero normalmente en las primeras 48 horas después del parto. Y que os suene, que así yo creo que os va a acordar, la mayoría de las muertes maternas que se producen a causa de la preeclampsia se producen en el periodo posparto. Yo creo que con esto no se os va a olvidar que sí que puede aparecer en el periodo posparto, cosa que el otro día veo que os creaba algún conflicto. Así que, en efecto, como estáis viendo, la opción 4 es la correcta. La opción 3 es falsa porque la dieta no es hiposódica, es normosódica y normalmente hiperproteica, pero no por la preeclampsia en sí, sino por el propio embarazo, ¿vale? Bueno, chicos, chicas, muchísimas gracias. Seguir que estamos cerquita ya, ¿vale? Venga, nos vemos, chao.